Entonces estamos en números 25, leo el último que era el 25 del 24. Dice, luego se levantó Bilam y se fue y retornó a su sitio. También Balac se fue por su camino. Como vimos, el 24 es muy importante y habla de la venida del último, obviamente también la venida de Mashiach, entre otras cosas diciéndolo de estrella saldrá de Jacob. Eso era profecía del primero y del último. ¿Se acuerdan? En el desprograma me mencionaron una noticia de que los astrónomos están asustados, perplejos con algo que están viendo en una parte ahí de como 4, eh, creo que era, sí, 4000 años luz que dijeron en el vecindario galáctico. Y dicen que no saben qué es, nunca lo han visto, pero que es como que están viendo unas pulsaciones ahí de luz, eh, que hasta ahora las descubrieron. Entonces, por lo que leí ahí, parece ser diferente a lo otro que les había dicho de los científicos que están esperando que una estrella nueva salga o algo similar, y por eso los judíos decían que esa podría ser la señal de la venida del Mesías. Pero esta cuestión nueva que encontraron es particular, creo que no es visible para el ojo humano, me parece, según lo que leí, la noticia estaba muy cortita. Entonces, o sea, yo seguiría esperando la otra que dijeron, pero esa sería otra señal en los cielos de que algo está pasando, de que algo está cambiando. Em, entonces, muchos esperan esa señal de números para este año, me refiero en el judaísmo, incluso entre los científicos. Ese capítulo anterior se refiere a la venida del último. El capítulo que estamos por leer, curiosamente, se conecta con la venida de Eliyahu. Entonces es como si el 24 y el 25 fueran los dos testigos, testigo como Moshe, testigo Eliyahu. Entonces empiezo con el verso 1, dice, cuando Israel se asentó en Shittim, estaba en Shittim, eh, dice, vamos a ver, porque este es curioso, cuando llegan aquí se empieza a desarmar todo, entonces los nombres tienen mucho que ver con lo que representa cada uno de estos lugares, como siempre. Shittim significa las acacias. Entonces esta traducción de la concordancia más común, la Strongs, dice acacias. Mi hermano por acá, Yeriahu, me menciona en otras traducciones que aparece como estercolero, sería. Sí, como una Montaña de estiércol, estiércol. Eh, la razón de acacia es que acacia es shita, entonces ponen shitim como acacias. Y se acuerdan que acacia fue de la madera que se usó para el arca. Entonces se conecta con el arca, en el caso de que sea acacia, se conecta con el arca de Yahweh, que recuerdan representa el último, el trono, que en este caso estaría Yahushua Ben Nun representándolo. Obviamente el arca del pacto estaría también. En el caso de montaña de estiércol, se conecta con lo que estaba por empezar ahí con el pueblo, con lo que ellos estaban empezando a adorar y idolatrar. Entonces, vuelvo a números 25:1, dice, cuando Israel se asentó en Shittim, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Entonces ahí vemos claramente que conecta de alguna manera ese Shittim con lo que empezaron a hacer, puesto que menciona lo que hicieron inmediatamente cuando entraron ahí. En el 24:14, el que leímos la semana pasada, decía, ahora vuelvo con mi pueblo, ven, te anunciaré que hará la nación a tu pueblo al final de los días. De ese verso, junto con cosas que vemos después, incluso en el nuevo pacto, en Apocalipsis por ejemplo, y en Hebreos, vemos que Bilam aconsejó al rey de Moab, como no los pudo maldecir directamente, le aconsejó, hágalos pecar. Entonces empezaron a mandar a las mujeres de Moab para que se dedujesen a los hombres y los hicieran caer en fornicación, en adulterio, y a través de eso los llevarían a adorar a los ídolos de ellos, a los ídolos de Moab. Aquí de hecho hay algo muy particular, muy interesante. Por un lado lo que dice Rashi con respecto a cómo se adoraba a ese falso poderoso.
incluso se puede decir cómico, además, o sea, por no tomarlo de asqueroso. Y por otro lado, en el libro de Saturno que estoy leyendo, ahí mencionan mucho de este momento, curiosamente también, bendito Yahweh, cómo conecta todo. Entonces, Rashi dice, ¿verdad? Y lo vemos, repito, en el nuevo pacto, lo cual es una realidad, que Bilam aconsejó a a hacer que los moabitas enviaran a sus mujeres para hacer caer a los hombres y hacerlos adorar al poderoso de ellos, al falso poderoso. En Apocalipsis 2.14, que fue el que mencioné ahora, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esta es una de las cosas que me parecen interesantes porque conectan lo judío, me refiero al judaísmo que muchas veces menciono por acá, que confirma que Yahushua es Mashiach y todo, con el nuevo pacto, en el sentido de que hay cosas que no aparecen en el antiguo de una manera explícita, sí aparecen en el nuevo pacto y también en la tradición o en el judaísmo, como por ejemplo esto de Bilam. Entonces confirma algunas cosas, así como confirmaría algunas cosas del judaísmo, esto del nuevo pacto. Hay cosas del judaísmo que confirman que Mashiach es Yahushua, sin embargo ellos no lo ven por diferentes razones. Entonces dice: los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac, el de Moab, el rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces vemos fornicación y después los llevaban a idolatría, y ahí lo conecta Yahweh, y en ese capítulo en particular, en ese verso de las cartas a las congregaciones, porque la idolatría es fornicación espiritual. Entonces por eso la fornicación llevó a la idolatría. ¿Está claro? Lo vemos en este capítulo, es importantísimo. Curioso que Rashi lo nota, pero no nota la conexión espiritual que hay. O sea que fornicación, por eso Yahweh muchas veces habla de fornicación cuando el pueblo está en idolatría, porque espiritualmente es lo mismo. Él simplemente lo menciona en la manera más física o literal, como ellos se enamoraron de estas mujeres idólatras, terminaron con sus ídolos. Porque las mujeres le decían: si quieres estar conmigo, tiene que hacer esto. Y el hombre ahí iba, ¿verdad? Y decía: ok, voy a hacer eso para estar con usted, y hacía la cuestión, y ya estaba idolatrando al otro. Similar a, ¿verdad?, cuando Eva tomó el fruto y después se lo dio a Adán. La misma situación, Eva como la mujer con la cual el hombre quiere estar, y por eso el hombre llega a hacer cosas que no debería. En este caso comer el fruto, acá adorar a Baal peor. Entonces era peor que lo del fruto. En Judas 1:11 dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Bilam y perecieron en la contradicción de Koraj. Aquí, como las tres entidades que se van a manifestar en el fin, las dos bestias y la abominación desoladora, pero aquí el punto es: se lanzaron por lucro en el error de Bilam. Bilam, por hacer dinero, por oro y plata, le dijo a Balac cómo hacer para hacer caer a Israel. Segunda de Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Bilam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. En Miqueas 6:5 dice: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, que esta sería la, en el nuevo pacto, perdón, en el antiguo pacto, por supuesto, ¿verdad?, los profetas. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Bilam, hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, ¿verdad?, desde Shittim, que es donde están ahorita. Desde Shittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Yahweh. ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al poderoso Altísimo? Entonces, ahí es para que se acordara que Yahweh protegió a el pueblo a través de esa maldición que le quería enviar Balac.
Cuando Israel se asentó en Shittim, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. En hebreo dice, y se asentó Israel en Shittim, y comenzó el pueblo a prostituirse con las hijas de Moab, a prostituirse. Entonces ya esa palabra hace alusión a la fornicación, tanto física como espiritual, a actuar como rameras. Básicamente se convirtió como la gran ramera, y lo digo por la palabra que utiliza ahí en hebreo. Dice después el verso 2, decía, y seducían al pueblo, llamaban al pueblo para sacrificar a los Elohim de ellas, a los Elohim de ellas, a los poderosos de ellas, y a comer, y comieron más bien, dice, y el pueblo comía y se postraba ante los Elohim de ellas, dice, y comieron los del pueblo y se postraron ante los Elohim de ellas. Aquí ponen, cuando Israel se asentó en Shittim. Comentario. Esto fue hacia la culminación de la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Ya había transcurrido unos 39 años desde el éxodo de Egipto. Shittim está ubicada al noreste del Mar Muerto, en territorio de la actual Jordania. Con respecto al verso que sigue, dice, Israel se entregó al culto a Baal-peor. Recuerdan que les he dicho que Baal-peor se podría traducir como el señor del hueco, el señor de la profundidad, o en sí es que lo más simple es el hueco, y se conecta con el que está a cargo de quien se va al hueco, al infierno, al Seol, la parte mala principalmente, obviamente, porque es Yahweh el que, al final es Yahweh el que decide todo, pero me refiero a un malaj que está a cargo de esa parte, que fue al que Yahushua le quitó las llaves. ¿Está claro? Eso en el aspecto de lo que representaría el nombre. Y de hecho en este en este libro que estaba mencionando de Saturno, habla de eso. No lo llama el del hueco porque habla en inglés, pero lo llama algo similar, porque se acuerdan que habíamos visto que Ob, que viene o se conecta con Ab, se escribe igual. Ab es padre, Ob eran los espíritus de los ancestros o de los muertos. Obot, los judíos dicen que eran personas que llamaban a los muertos. El libro este que mencionaba habla de que al parecer hay un poco más de evidencia, en otros idiomas además, de que no eran personas que funcionaban como mediums, sino que eran huecos en la tierra que a través de varios sacrificios hacían que espíritus salieran de ahí. Entonces el Ob o los Obot serían los huecos. Y por ejemplo la medium a la que fue Saúl, la forma en que aparece es que era una ama o dueña de un hueco. Era dueña de uno de esos huecos para invocar a los espíritus. Entonces es como un abismo, un pequeño abismo. De hecho Absu es abismo en uno de los idiomas antiguos, que es de donde viene abismo. Absu, y empieza con Ab, que en hebreo sería Ob, y es un hueco de donde hacían salir a los espíritus y se conectaban con los espíritus de los ángeles caídos que están en el abismo. Entonces los ángeles caídos que bajaron en el tiempo de Enoch, de Noah, Yahweh los puso en el abismo y los encerró hasta la quinta trompeta que vemos en Apocalipsis 9, y durante todo ese tiempo se han estado comunicando a través de esos medios con seres de esta realidad, y han poseído a muchos, a los cuales se les llaman Rephaim. Recuerdan que son Nephilim que volvieron a la vida a través de otras personas a las que poseen, a través de rituales que hacen para ser poseídos. ¿Está claro? Entonces Baal-peor lo interpreta en este libro como el señor del hueco, del abismo, y por ende de esos huecos que usaban para llamar a los muertos, y esos muertos siendo los ángeles caídos y los espíritus malignos de los gigantes, hijos de los ángeles caídos. ¿Está claro? Entonces, por si algo, el del libro conecta a Shemhasa casi que con todos los satanes que existen. Como hemos visto acá, está Samael, Lucifer y Azazel. Azazel cayó con Shemhasa, pero vemos en Hanok que Azazel fue el más problemático,
Por eso es que he hablado tantas veces de Azazel como Abadón. Él no ha llegado a ese punto por donde voy, pero sé que va para allá. ¿Verdad? Decir que Shemhaza es Abadón. Me parece, y con todo lo que ya he visto ahí, porque él le da el lugar de el que siempre he mencionado aquí como Samael a Shemhaza. Y he visto, me parece que quizá eso se deba a que en los libros gnósticos vemos que es donde sale lo de Samael y eso. Samael tuvo 7 hijos. Entre esos 7 hijos está Lucifer, Heilel. En ese tiempo se llamaba Sabaoth. Habrían otros 6 hijos, ¿verdad? De esos 6 hijos, se podría decir, aunque he dicho en otros momentos que es muy posible, porque el mismo libro habla más, que Azazel haya venido de otra camada, ¿verdad? Pero digamos que fuese la misma. Hay 7. Heilel lo sacamos, que es Lucifer, entonces quedan 6. De esos 6, digamos que está Azazel, lo sacamos, quedan 5. De esos 5 que quedan, hay algo que se ve muy particular en el libro, y quizá con esto que estoy viendo en este libro ya tenga sentido, o ya esa sea la razón. Porque uno de los hijos restantes de esas 7 autoridades que salieron de Samael venía siendo como una copia de Samael, como el hijo más parecido, por decirlo así, pero era como si él mismo hubiese descendido al nivel de ellos para ser uno de ellos. Por eso las 7 autoridades, y eso después lo veremos cuando entremos a fondo con esos libros. Pero entonces he pensado que quizá ese, que es como la copia de Samael, sea Shemhaza, porque le dan todos los atributos del que he mencionado como Samael, padre de los dioses. ¿Y por qué sería el padre de los dioses Shemhaza? Porque él vino como el líder de todos los ángeles que se convirtieron en dioses de la gente. Pero Shemhaza no sería el papá de ellos, porque la escritura lo hubiese dicho, era hermano, porque todos eran hijos de Elohim. ¿Sí me explico? Entonces hay varios detalles que en ese libro no menciona. Imagino que no he visto ahí los libros gnósticos y cosas así. Entonces estoy tratando como de atar los cabos de una manera un poco diferente, porque él casi que amarra a todos con Shemhaza como el ángel más malvado y el que siempre han adorado. Entonces él dice que Shemhaza es Baal Peor. Recuerden que de Samael salió la muerte, entonces se conecta con Baal Peor como el poderoso del hueco, al que enviaron al hueco en el inicio. Y se puede conectar con Shemhaza en el sentido de que Yahweh lo puso en el abismo, y desde el abismo, el hueco, se comunica con gente que lo adora, lo invoca. ¿Sí me explico? Entonces, dice, Israel se entregó al culto de Baal Peor, el señor del hueco. Como adoran en la doctrina falsa al Señor, o sea, adoran a Baal, y ellos ven a ese Señor, por ejemplo al Señor Jesús, como, ¿verdad? Le dan tristemente, las características de Yahushua el Mesías, porque piensan que es el mismo. Y Yahushua venció a la muerte y salió del Seol con las llaves, abrió la tumba. Entonces ellos van a poner a Jesús como el Dios del hueco, o el Señor del hueco. Entonces está conectado con Baal Peor. Ahora, en el caso de Yahushua, Yahushua sí cumplió el convertirse en el poderoso del Seol, del hueco, y salió del hueco que le hicieron en la montaña como una tumba. Y eso es lo que los Refaim querían hacer y siempre copiar con esos rituales y volver al mundo como Refaim, como resucitados. Y lo estoy, porque sería sanados, pero eso sería un muerto que sane, quiere decir resucitó. Entonces los Refaim son espíritus que volvían al mundo. Rafa significa él sanó. Refaim eran espíritus o ángeles caídos que ya habían salido de este mundo, que volvían a entrar al mundo a través de personas, cuerpos humanos. Y todavía lo más seguro sucede, por supuesto, no, yo no lo dudo al menos. Entonces, Yahushua resucitó de los muertos, cosa que todos ellos estaban copiando por los siglos anteriores. Curiosamente, Yahushua, recuerdan la transfiguración. La transfiguración, dice la escritura, que él los llevó a un monte muy alto. El monte más alto alrededor de Jerusalén, y por mucho, es el monte Hermón, que habría sido donde bajaron los malajim. Entonces ahí fue él y se transfiguró, como dando a entender que él es el verdadero, que trae la salvación verdadera y el que resucitaría de verdad.
Entonces fue como, así como terminó siendo sacrificado en un cráneo, Gólgota, y que he dicho, posiblemente un cráneo verdadero de gigante que fue petrificado en el diluvio para vencer a los gigantes. Ahí no me extrañaría que haya sido el cráneo de un hijo de Shemhasa, porque repito, serían los gigantes. Días antes, en Sukkot, unos 6 meses antes, estaba anunciándole a los ángeles que los iba a vencer. Donde empezaron ellos, en Hermón, ahí fue y se transfiguró. Y donde terminaron en el diluvio, ahí fue donde terminó Yahushua, el sacrificio. ¿Sí me explico? Entonces, Baal Peor, como el señor del hueco, lo conectan con ese, repito, en ese libro con Shemhasa, creo que se conecta antes que con Shemhasa, se conecta con Samael, como el de la muerte, de donde salió la muerte. Curiosamente, el río Yarden nace en ese monte. Entonces Yahushua fue inmerso en el Yarden, como dando a entender que moriría para deshacer lo que los gigantes habían hecho. Y vencería con su muerte a todos los ángeles caídos. Así como los ángeles tomaron cuerpo para entrar a esta realidad en Monte Hermón, ahí Yahushua llegó y mostró su cuerpo en la otra vida. O sea, como si ese monte muy posiblemente es un tipo de portal, ahí algo pasa que sucedió esas dos cosas tan importantes. Entonces, dice, la ira de Yahweh se encendió contra Israel. La furia de Yahweh se encendió contra Israel. También me puse a pensar, qué curioso que los judíos, en vez de adorar a Yahweh, ellos adoran a Hashem. Y si Hashem es Hashem Hasa, el Shem Hasa y no el nombre de Yahweh, muy posible. Entonces, la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Yahweh dijo a Moshe, toma a todos los jefes del pueblo y cuelga ante Yahweh frente al sol, y cuélgalos ante Yahweh frente al sol, así se calmará la ira de Yahweh contra Israel. Vean qué fuerte. Por si algo no era que colgara a los líderes, era traiga a los líderes para juzgar a los pecadores y cuélguelos después de juzgarlos. Entonces no era cualquier cosa, este Baal Peor. Vean lo que dice Rashi, lo voy a leer para que no suene tan vulgar. Dice, y se inclinaron ante sus Elohim. Cuando la urgencia de los israelitas estaba en lo más fuerte, ¿verdad? En el sentido sexual, cuando el hombre llegaba al punto en el que sentía que necesitaba tener relaciones sexuales, él le decía a una mujer moabita, consiente a estar conmigo. Ella le traía una imagen de su Elohim, Peor, de uno de las bolsas de su ropa, y le decía a él, primero inclínate ante esto. Entonces ahí Rashi está diciendo eso para mostrar que el deseo por el sexo los llevó a idolatrar, ¿verdad? Y como dije, hay en realidad más conexiones espirituales más directas que solo esa. Después dice, oigan esto, Peor, se llama así con este nombre porque ellos exponen ante él el ano y dejan salir excremento. Esta es la forma en la que se adora. Rashi. Y yo viniendo diciéndole el poderoso, el señor del hueco todo el tiempo. Entonces, y así literalmente eso sería el señor del hueco. Según el judaísmo, la forma de adorarlo era mostrándole el ano. Y más que eso, dejando salir excremento. Entonces dicen que eso fue lo que los israelitas se pusieron a hacer cuando las mujeres les decían. Lo cual se conectaría con la interpretación de montaña de estiércol o montaña de excremento. Porque adoraban a ese señor todo el mundo. Y vean cómo la adoración a ese señor es excremento. Por eso, por ejemplo, cuando Yahweh le dice a Ezequiel, cocine sobre excremento humano, lejem, y cómaselo ante el pueblo, porque así van a comer. O sea, por estar adorando a Baal Peor, iban a pasar por ese sufrimiento
Curiosamente él le dice, yo no voy a comer eso, ¿cómo? Yo nunca he comido eso, padre, ¿cómo? Entonces el padre lo deja hacer con excremento de vacuno, ¿verdad? Que se conecta con el hecho de que adoraban a Balpeor como un toro. Entonces se pasan como ellos daban su adoración a ese señor, pasan por ese castigo. Y también es interesante que en Malaquías 1 dice el verso 6: el hijo honra al padre y el siervo a su soberano. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy soberano, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Vean cómo empieza con el nombre y menosprecian su nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces ellos menosprecian el nombre, pero pasan diciendo, ¿en qué? ¿Qué le pasa a usted? No importa eso. Y dice el verso 7, cuando Yahweh les responde, ¿cómo han menospreciado su nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, como el pan que cocinó Ezequiel con excremento para representar la idolatría a Balpeor. Como ahorita siguen adorando a ese señor, al señor del hueco, con doctrinas de demonios que son excremento espiritual. Entonces están comiendo pan con excremento al seguir las doctrinas de ese señor. ¿Sí me explico cómo se aplica? Perfecto en aspecto espiritual. Entonces, la doctrina de ellos es excremento. Es pan hecho con excremento, como el que Yahweh mandó a Ezequiel a hacer. ¿Por qué? Porque idolatran al señor del hueco, Balpeor. En ese tiempo era súper literal, ahora espiritual, igual que todo lo demás. Los gigantes eran literales, ahora espirituales, etc. Entonces dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Entonces Yahweh manda a Ezequiel a hacer eso. Ya vemos una conexión más clara del por qué. De hecho hace poco me lo preguntaron. Dice, imagínense cuántos hombres adoraron a este Balpeor para lograr formar una montaña de excremento. Así es. También, ¿verdad? Muy posible que ese fuera el nombre que le dieran, porque solía suceder. Entonces, montaña de excremento, adoraban a Balpeor echando excremento, mostrándole la parte de atrás. Repito, por otro lado, ¿verdad? No he visto eso en el libro de Saturno. El hombre no ha mencionado nada de excremento. Solo del hueco que usaban para llamar a los muertos y conectarse con ellos, que en este caso serían los ángeles caídos y los espíritus malignos. Y así entraban en personas. Hay... ¿se acuerdan de los Refaim con los que peleó David y sus súbditos o en sí compañeros ahí en guerra? Se cree, bueno, en el libro hablan, o sea, yo ya había mencionado por acá que los Refaim era eso. Curiosamente en ese libro entra en ese tema y creo que va un poco más a fondo, lo explica más detalle. El hecho de que lo que se creía de esos con los que peleó David, por ejemplo, se dice en ese libro que habrían sido de un grupo de guerreros que adoraban a estas entidades para ser poseídos por ellos. Entonces eran las entidades las que peleaban, entonces no sentían dolor, el fuego no les hacía daño, a veces las espadas tampoco. Imagino que así fue, tal vez ya sí, ¿verdad? Pero no se cansaban y tenían algunos otros detalles. Entonces todo el mundo decía, con esa gente no hay que pelear, no se puede pelear porque son Refaim. Era como si fueran gigantes en chiquitín por la fuerza que tenían, y era que estaban poseídos, y por eso tenían también fuerza sobrehumana. Entonces, por otro lado también en lo de David hay unos que sí eran Nephilim fijo, porque eran híbridos en sí, más bien eran híbridos, mezcla de león con humano. No me extrañaría que ese hombre lo conecte. Habría sido en otro tiempo y otro pueblo, pero se conectaría porque las moscas llegan también al excremento, ¿verdad? Solo que ahí se le llamaba el señor de las moscas porque supuestamente le daban sacrificios, pero no se comían la carne, se la dejaban al ídolo, y llegaban las moscas después, cuando se ponía todo asqueroso. Entonces por eso dicen que le llamaban el señor de las moscas. Y también, ¿verdad? Obviamente eso conecta con el señor de la muerte, que va con el señor del hueco, y excremento y moscas se juntan, todo va un asco. Yahweh le dijo a Moshe, vamos a ver
Me faltaba aquí este comentario. Dice: Israel se entregó al culto de Baal Peor. Literalmente Baal Peor significa culto. Aquí ponen de la desvestidura, porque consistía en desvestirse y defecar ante el ídolo. ¿Pero acaso esa es una forma de culto? Más bien, los antepasados de ese pueblo idólatra se acercaban al ídolo y hacían ante él alguna práctica idólatra determinada, y a continuación, debido a la reverencia que el culto les infundía, defecaban. Las generaciones subsiguientes perdieron la tradición de la práctica idólatra original y les quedó tan solo la consecuencia de dicho culto, descubrirse y defecar. Dice el verso 2: Israel se entregó al culto de Baal Peor, y la furia de Yahweh se encendió contra Israel. Volviendo a lo de los muertos, además del excremento, aquí vemos que se alejó. Bilam dio consejo para que enviaran mujeres y ellos se empezaran a sentir seducidos. Eso es sorprendente porque es una treta que el enemigo utiliza y siempre ha utilizado. Y han escuchado, ¿verdad?, el espíritu Lilith, que siempre trata de entrar a las iglesias y desviar a los hombres, desviar todo hombre cuanto pueda, de un montón de formas. Entonces que hay que tener mucho cuidado. Ya han habido experiencias durante el tiempo de este ministerio donde se ha visto ese espíritu tratando de hacer daño, también tristemente, y digo experiencias así como muy claras de que es ese espíritu, y por otro lado otras donde no se sabía que era ese espíritu, pero ha sucedido lo mismo. Algún hombre que dice enamorarse y de repente ya lo perdimos y nunca lo volvimos a ver y se empieza a portar peor que antes y todas esas cosas. Entonces es muy triste, y por favor tengan mucho cuidado, tanto los que están acá escuchando como los que están en otros países, porque el Todopoderoso, obviamente, así como los toma en cuenta en la congregación, también es espíritu y va a tratar de agarrarlos por todo lado donde puedan, como sea. Entonces por favor tengan muchísimo cuidado con eso. Entonces, de hecho, curiosamente, en ese libro de Leyendas de los Judíos, apenas lo abrí, cuando llegó decía Adam y Lili. Entonces voy a leérmelo y después les cuento. Y como les dije, ya me lo he leído, pero no sé si es que este trae partes que no me había leído antes, o que no me acordaba que eso venía entre el libro, porque es como el puro principio casi. Pero ahí después les comento cosas nuevas que no les haya mencionado antes. Entonces dice: Yahweh dijo a Moshe: toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos ante Yahweh, a los idólatras, ¿verdad?, frente al sol. Así se calmará la ira de Yahweh contra Israel. Así se calmará la ira de Yahweh contra Israel. Frente al sol. Vean cómo en cierta forma se puede decir que le daban la espalda a ese poderoso con el que estaban. Entonces ahora Yahweh los pone de frente al sol para que se vean sus pecados. Recuerden que les he dicho que mientras el sol está en el cielo, representa como el ángel acusador viendo y a ver qué acusa. Y por eso la escritura habla de que el hombre quedaría impuro hasta el atardecer. Ya cuando el sol cae, la impureza se va porque ya no hay acusación. Y aquí es: póngalos ante el sol para que la acusación esté directa hacia ellos. Obviamente en el sentido físico era para que fueran más fáciles de ver, que todo el pueblo los viera, porque si ellos están aquí y el sol está aquí, ¿verdad?, entonces la luz les está dando directo para que todo el mundo los vea en vergüenza. Pero en el sentido espiritual es: póngalos para que los acuse el sol durante todo el día. Buen punto. La mayoría no es de extrañarse que hicieran eso que hacían de noche cuando nadie los veía, y aquí quedaría claro quiénes eran al ponerlos a la luz del día. Pero de hecho se pone todavía mejor la situación, porque continúo. Ahora, por lo que viene también, recuerden que mencioné que aquí representaría la doctrina falsa en la que están la mayoría hoy en día, donde adoran al Señor, que ellos piensan que es del hueco, y están comiendo doctrinas de demonios, que son pan inmundo, como el pan con excremento que hizo Ezequiel. Entonces, el mundo ahorita se encuentra en esa doctrina falsa, y a veces se encuentra enojado, por eso viene el castigo del fin de los tiempos.
em, que podría decir, cuando Israel se asentó en la montaña de excremento, o sea, llegaron a un punto en la historia donde todo está hecho de excremento, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Eso llevó a la idolatría, a la fornicación. Seducían al pueblo y lo incitaban a ofrender a sus Elohim, y el pueblo comía y se prosternaba ante los Elohim de ellas. Israel se entregó al culto de Baal Peor, y la furia de Yahweh se encendió contra Israel. Yahweh le dijo a Moshe: toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos ante Yahweh frente al sol, así se calmará la ira de Yahweh contra Israel. Moshe ordenó a los jueces de Israel, que habrían sido unos 88,000. Recuerden que había 600,000 hombres nada más. Bueno, cuando salieron, aquí andaba similar. Moshe ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se involucraron con Baal Peor. Vean qué duro, porque eso quería decir gente a veces hasta familiar. Entonces a estos jueces les dice: vayan y encárguense de matar a todos los de sus tribus, familias, que hayan caído en la adoración de Baal Peor. Tío, exacto, casi que idéntico, ¿verdad? Con lo del becerro de oro, cuando tuvieron que ir a matar a los hermanos que habían adorado el becerro de oro. Aquí lo del becerro de oro sucedió saliendo de Egipto. Aquí sucedió entrando a la tierra prometida. O sea, al puro inicio y al puro final cayeron en un tipo de idolatría similar, mostrando la idolatría de cuando vino Mashiach y la idolatría de ahora cuando vienen los dos testigos. Dice: Moshe ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se involucraron con Baal Peor. Sí, como animalitos, en el sentido de que les perdonaba por ignorancia, porque no tenían al poderoso verdadero, porque los ángeles los habían engañado. O sea, en ese aspecto, por eso mandó a Yahushua, para después hacer un camino para ellos también. Pero sí, en ese tiempo no los juzgaba tan fuerte, pero vemos que, o sea, tan fuerte en el sentido de que Israel nos fue duro, porque ya teníamos conocimiento, teníamos la Torah, teníamos los mandamientos. A ellos no tanto por la ignorancia, pero ya Yahweh, dándoles a través de Yahushua al Espíritu, nos pone a todos en una misma balanza, como para que, ¿verdad?, no haya excusa al final en el juicio final. Sí, eso es lo que iba a decir también. Bueno, eso por un lado, pero porque es la niña de Sos. Pero por otro lado también vemos que Yahweh habla de cuando llegue al colmo el pecado del Emorita, ¿verdad?, de los amorreos, como diciendo: cada uno está peque y Yahweh les está llevando la cuenta, y llega un punto donde ya la cuenta es demasiada y tiene que castigar a la nación, sea cual sea. Vean esto: Baal Peor, Bilam de Beor. Vean qué parecidas estas dos de arriba con estas dos de abajo. Baal como Bilam. Se puede hacer la misma, o sea, se puede escribir Baal con Bilam. Y Peor y Beor es lo mismo, lo único que cambia es la P y la Bet, que por ser ambas de labios, P, Bet, son intercambiables. Entonces Beor y Peor en esencia son lo mismo. Y Baal y Bilam igual. Entonces vean qué curioso, traen a Bilam, que representa al falso profeta, y los hace caer en adoración a Baal, el Señor. Como el falso profeta pone a todo el mundo a adorar al Señor. Entonces el Señor del hueco es el que no es del pueblo y se va, el Señor del hueco es el que no es del pueblo y se va a quemar, o está quemándose ya, en el sentido espiritual. También se puede decir, ¿verdad?, es en el Peor donde van a Beor, donde van a quemar, en el hueco, por adorar a Baal, siguiendo al falso profeta Bilam. Y bueno, sí, también es que Peor como hueco, ¿verdad?, muy así, muy corriente, ya lo vimos. Pero también, o sea, que es sorprendente cómo por algo tan simple como eso, el pueblo se fuese a la idolatría, cayera en el pecado.
Y es así, un hombre por querer estar con una mujer termina en idolatría, en pecado. Llega a cambiar todo y cambia su forma de ser y todo para complacer a la mujer. Entonces, dice, Yahweh le dijo a Moshe, toma todos los objetos, ya lo dije eso. Moshe ordenó a los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se involucraron con Baal Peor. Mientras tanto, resulta que un israelí llevó a una midianita ante sus hermanos. Esta midianita era una princesa. Era súper importante y eso muestra el extremo al que llegó Moab como para incluso mandar a princesas a comportarse de esa manera como prostitutas. Entonces mandaron a las mismas princesas a que fueran a meterse con los hombres. Este hombre era un hombre importante también. Dice aquí, mientras tanto resulta que un israelí llevó una midianita ante sus hermanos, a la vista de Moshe y a la vista de toda la comunidad israelí que estaba llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces vean el descaro tan grande, porque mientras está pasando lo de la plaga, pasó lo de la plaga, cuelgan a los líderes, y lo otro que sucedió en ese momento, los están colgando, ¿verdad? Los que se involucraron, los están matando más bien, perdón. Aquí ponen, con respecto a cada uno, mate de sus hombres, dice, cada hombre de los jueces de Israel mataba a 2. Y los jueces de Israel eran aquí ponen 70,000 y en otra pone 78,000. Aquí pone 78,000, aquí pusieron 88,000 por si algo. Entonces imagínense el montón de gente que murió. Es que la cuestión, que esa es la clave, primero los apedreaban, porque eso es como el idólatra era castigado, lo apedreaban porque está en piedra escrito, no te haréis imágenes. Entonces, no entiendo lo que dice la piedra. A ver si entiende. Entonces los apedreaban y después de apedrearlos los colgaban para que vieran los cuerpos muertos ante el sol. ¿Está claro? Entonces no era como que los colgaban estilo Mashiach a morir colgados. Curioso también, ¿verdad? Que estarían adorando a un poderoso de los muertos. Y por decirlo así, ahora muertos los estaban poniendo en alto, como exaltaron la muerte, ahora que sean exaltados ellos muertos. De hecho, la palabra que aparece, la palabra que aparece en hebreo es Bejoká, en realidad Joká, que sería incrustar, como cuando se pone un madero en la tierra. Entonces más bien se refería a que se ponía un madero en la tierra para ponerlos a ellos, ¿no? Sí, ahí ponen, lo ponen así, pero la palabra hebrea se refiere a en maderos que ponían en la tierra. Entonces obviamente los podían poner así, solo que hace la idea de que los ahorcaban, pero la ley que había dado Yahweh era de apedrearlos. Entonces con ese verso y el de Saúl, dije 2 de Samuel 21:6, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes y los ahorcaremos. Ahí ponen también ahorcaremos delante de Yahweh en Gabaa de Saúl, pero se refiere a que los colgaremos, y la palabra hebrea es la misma. Entonces al decir colgar, muchos lo toman como que los ahorcaban, pero en realidad era colgarlos de un madero que primero incrustaban en la tierra. Ahora os repito, los podrían colgar también del cuello, pero no ese es el punto al que se refiere la palabra. Exacto, la idea de colgarlos era para exponerlos, para que todo el mundo se diera cuenta de su pecado. Qué legítimo también, para eso hacían, ¿verdad? Es ponerlos, todo el mundo. Imagínense terminar así. Aquí, ¿verdad? Agarran a un violador, le tapan la cara para que nadie lo vea. Sorprendente. Ay, cuidado se ofenden, bro, porque lo exponen. Puedo entender que no expongan a alguien cuando no se sabe que es culpable, pero ya una vez que se sabe, todos los periódicos deberían salir. Entonces dice aquí, mientras tanto resulta que un israelí llevó una midianita ante sus hermanos a la vista de Moshe
y a la vista de toda la comunidad de Israel que estaba llorando a la entrada del encuentro. Aquí hay un paréntesis, dice, ese israelí era Zimri. Moshe debió haber dicho, aquí se está adelantando el comentario de lo que voy a decir. Entonces, primero que todo, Zimri era importante en Israel, era muy importante. Y ella era una princesa, entonces eran dos hombres súper importantes, bueno, una pareja súper importante, llegando ahí a hacer algo muy sorprendente. Ellos llegaron y se pusieron a tener relaciones sexuales ante todo el pueblo, como diciendo, nos vale, vea lo que vamos a hacer. Y llegó hasta donde Moshe con una midianita, porque recuerden que eran los de Moab y los de Midian, que estaban en contra de Israel acá. Vea que aquí no dice, porque estaba diciendo con las mujeres de Moab, pero este trajo una midianita. ¿Por qué? Porque Moshe había estado casado con una midianita. Estaba casado con Séfora, la hija de Jetro, la midianita. Entonces él dice, usted sí puede estar con una midianita y yo no. Primero que todo, Moshe se casó con Séfora antes de la Torá. Ya con solo eso, era como, yo no sabía que no podíamos, se nos dijo después. Y ellos se convirtieron a Yahweh. Usted se está convirtiendo a Baal peor. Esa era la segunda respuesta. ¿Verdad? Jetro y su familia se convirtió a Yahweh y se hicieron parte del pueblo. Lo veíamos antes con número 24, de hecho. Este hombre se volvió a Baal peor. Entonces fue a donde Moshe y le dijo, ¿qué? Usted me va a decir que no puedo hacer esto. Si usted lo dice es un hipócrita porque usted está con una midianita. ¿Sí me explico? Y esto es sorprendente por varios aspectos. Entre esos que aquí Moshe no supo qué decir. Y se dice lo mismo que Yahweh hizo que se le escapara la respuesta para que saliera a la luz Pinjas, que es el que representa a Eliyahu en este capítulo. Entonces, para que se revelara este hombre apartado con la acción que va a hacer, Yahweh permitió que se le escapara, o no permitió que le llegara, la respuesta a Moshe de este asunto. Y él sintió vergüenza y lo único que hizo fue inclinarse ante Yahweh como diciendo, la verdad no sé qué decirle. Y Moshe muchas veces se había levantado contra el pueblo entero de hombres. Imagínense, contra 600,000 hombres. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué? Esta vez un hombre vino y le dijo eso y Moshe se tiró al suelo de lo que sintió. Entonces dice aquí, ese israelí era Zimri. Moshe debió haber dicho que conforme a la Torá se debe ejecutar en el acto al israelí que comete semejante perversión en público, pero guardó silencio. La gente, desconociendo que ese silencio fue inducido por la inspiración celestial, lo tomó como una manifestación de impotencia de Moshe frente a la situación planteada y por eso estaban llorando. Aquí ya se adelantó a que lloraron, pero voy a leer lo que dice Rashi. Entonces dice, un hombre de los hijos de Israel vino. Vean que dice de los hijos de Israel, no dice la tribu aún. Ahí esconde la tribu. Dice la tribu de Shimón, que eso vino después, cuando ya se revela de dónde era este hombre. Entonces están citando algo de más adelante. La tribu de Shimón fue reunida junto a Zimri, que era el príncipe de ellos. Entonces, Zimri era príncipe de la tribu de Shimón. Los de Shimón llegaron a donde Zimri y le dijeron, nos están sentenciando a la muerte. O sea, de Shimón habían un montón que estaban metidos en la adoración a Baal peor. Y llegaron a donde Zimri, que era uno de los príncipes, porque la tribu tenía un príncipe y varios, porque eran un montón de familias. Entonces llegan a donde Zimri y le dicen, nos están sentenciando a muerte. De Shimón salieron muchos de los escribas. Curioso que los escribas cambien el nombre de Yahweh a Hashem, como decía ahora, ¿verdad? Con los que adoran a ese ángel y demás. Entonces llegan a donde Zimri y le dicen, nos están sentenciando a muerte. Y tú estás ahí sentado silenciosamente. Después, la midianita era Cosbi. Cosbi, hija de Zur, o de Tsur. Cosbi, hija de Tsur. Tsur de Tiro. Que se acuerdan que Tsur o Tiro es un nombre que Yahweh utiliza para referirse a Lucifer o a Satanás en Apocalipsis 20, en Ezequiel 28. En el libro de Saturno dicen que es Shemhasa también. Todos son Shemhasa por si algo en el libro de Saturno. Entonces, Ezequiel 28, Yahweh habla de Eilel, el ángel que estuvo más elevado en el cielo, y cayó como Tsur, que significa una roca.
porque se hace pasar por la roca, se hace pasar por Mashiach, que es la roca fuerte, piedra angular. Entonces qué curioso que Cosby fuera hija de Tzur, porque es como hija de Lucifer, hija de Satán, ponga, de aquel que representa a Satán. Y al ser mujer, ¿verdad? Es como entonces una congregación, hija de Satán, la gran ramera. Cosby representa a la gran ramera. Vamos a ver el nombre Cosby, porque eso va a estar bueno. Sería Casby, y significa mi mentira. Imagínense. O sea, la gran ramera que enseña la mentira, el falso Mesías. Entonces decía la medianita Cosby, hija de Tzur, ante los ojos de Moshe, él dijo a Moshe: ¿es esta mujer prohibida para mí o permitida? Si dices que está prohibida, ¿quién te permitió a ti casarte con la hija de Jetro? Dice, Moshe se le permitía tomar a Séfora, quien era midianita, como su esposa, porque se casó con ella antes de que la Torá fue dada. En el tiempo en el que se dio la Torá, toda la nación de Israel pasó por una conversión masiva, en la cual ella estaba incluida. Por lo tanto, ella tenía el estatus de Yahudí, no así Casbi. ¿Está claro? Entonces ahí estaba la diferencia, que en cierta forma es como una cosa es yugo igual y otra cosa es yugo desigual. Si una persona cree en Mashiach, bendito Yahweh, puede ser hija de quien sea. Si cree en Mashiach, se convierte a Mashiach, bendito Yahweh. Pero si esa mujer puede ser hija de quien sea, el líder de quien sea, con más plata que sea, la familia supuestamente más importante, la sangre más supuestamente pura, que si no cree en Yahushua, yugo desigual. Y peor si se llama mi mentira. Dice después, ante los ojos de Moshe parece ser redundante, o más bien innecesario, porque el verso continúa diciendo ante los ojos de toda la asamblea de los hijos de Israel. Entonces, si dice todos los hijos de Israel, es poco redundante que diga de los ojos de también de Moshe. Pero el hecho de que menciona a Moshe específicamente es por el caso de Moshe con Séfora. Y dice, y estaban llorando. Este es el verso que sigue, si no me equivoco. Dice el verso 7. No, ya era el final del 6. Ajá. A la vista de Moshe y a la vista de toda la comunidad israelí, que estaba llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Estaba llorando la tienda del encuentro. Obviamente se podría decir que estaba llorando porque un montón de familiares estaban muriendo en ese momento. Pero todavía se ponen peor cuando ven que Moshe no sabe qué responderle a este hombre rebelde. Entonces, repito, es como, vean que había muerto Miriam, había muerto Aarón, y ahora Moshe no sabe qué responder cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Dicen, no hombre, ya nos vamos a quedar aquí otros 40 años. Moshe está perdiendo el poder de responder al final de los 40 años después de haber perdido a Aarón. Entonces, vean que dice, y estaban llorando. Aquí ponen, la ley que se aplica a esta situación se escondió de Moshe. Entonces todos gritaron llorando. Dice aquí, en el incidente del becerro de oro, Moshe se levantó en contra de 600,000 hombres de Israel y volvió polvo el becerro, ¿verdad? Como sabemos, lo quemó en el fuego, lo hizo polvo hasta que era un polvo muy fino, y lo mezcló con agua y se lo dio a los hijos de Israel para que bebiesen, que eso era una representación del agua de Sotá. Como habían sido idólatras, habían cometido adulterio con un falso Elohim, el becerro de oro, entonces les dio agua de Sotá, que en este caso mezclado con el oro, el becerro, y los que habían adorado al becerro se murieron, como la mujer que había sido infiel y tomado el agua de Sotá. Dice aquí, y estaban llorando, igual que en lo del becerro de oro, dice después. Pero esta vez sus manos se pusieron débiles, porque Elohim guardó esta ley, o escondió esta ley de Moshe. Y esto fue para que Pinjas se levantara y tomara lo que Yahweh tenía para él, la recompensa que se merecía. Aquí ponen, era claro para la gente que Moshe había fallado en actuar, y que esto no era por miedo, porque no tenía miedo en enfrentarse contra toda la nación
como lo hizo en el pecado del becerro de oro. Su fallo para actuar se debía a su falta de conocimiento de la ley. Esto hizo que la gente llorara. Ellos pensaron que la falta de conocimiento de Moshe indicaba un decline de la nación como un todo, lo cual resultaría en que no pudiesen entrar a la tierra prometida. Pero esto no fue así. Yahweh escondió esta ley de Moshe para darle a Pinhas la oportunidad de actuar, para que así se pudiese convertir en el líder del sacerdocio. Entonces, como Yahweh quería ponerlo como líder del sacerdocio, dijo a Moshe: no, aquí no hable, porque quiero ver a este hombre actuar y le voy a dar con eso la recompensa que él merece. ¿Sí me explico? Entonces, vemos que esa fue la razón por la que Moshe no supo qué decir. Se quedó callado, todo el mundo se puso a llorar, y ahí se levantó la Ruach en Pinhas. Como estaba diciendo ahora, esto es Baal peor. Vean que peor empieza con la boca, que es un hueco que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Principal. Entonces empieza con el hueco. ¿Se acuerdan lo del concierto de Travis Scott? Que él puso la cabeza de él con la boca abierta para que entrara la gente. Un cantante de rock, de esas bandas de rock satánicas del pasado, ahora no sé si ya no es satánico o qué, pero salió por Twitter diciendo que eso sin duda había sido un ritual satánico que se había salido de control. Entonces un cantante que sabe de eso salió diciéndolo como si nada en Twitter. Eso es un ritual satánico que se salió de control. Ya se habían muerto 10 personas, porque en el momento, la última vez que lo había mencionado eran 8, murieron después 2 en el hospital, un niño entre esos. Y se parecía mucho esa imagen de la boca que representaba la entrada al infierno a las pinturas de Bosco, que era de la entrada al infierno como una boca, porque es como Satanás, Samael, que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar para llevárselo al hueco y terminar después idolatrando al peor. Entonces, hueco de la boca. Esto es un ojo, esto es un clavo, la estaca. Necesitaban estacas y iban a ir a adorar a Valpeor. Y esto es cabeza. Vean qué particular, la cabeza donde está la boca y el ojo. Entonces, vean, también se puede ver, ellos inclinaban su cabeza para mostrar el peor. O sea, para que peor viese cuando se inclinaban el peor. Y vea cómo sería el hombre aquí erguido, aquí inclinándose, para que se vea el hueco. Y qué sorprendente, porque también en el mundo de la perdición, de lo inmundo, entre una persona más se mete en ya sea en pornografía o en lo sexual, hay personas que, y eso he visto en Asia, no sé, que les gusta, o sea, terminan haciendo eso en pareja, uno al otro, y hasta comiéndose eso que sacan. O sea, imagínense cuán perdido, cuán desviado puede estar una persona para llegar a ese punto, que eso le atraiga, que eso le parezca no, lo que sea, algo que les dé un placer. Y vemos que eso vendría siendo ese mismo espíritu que les hacía a ellos recibir placer por hacer eso para un Dios. ¿Sí me explico? Porque no lo van a hacer así porque así. Algo tenían que sentir o recibir. E imagino es similar a lo que sienten esas personas cuando caen en lo profundo de la lujuria, que caen hasta ese punto. Exacto, es como la mujer le dice: a mí me gusta eso, y el hombre ahí va y lo hace. A mí me gusta que los hombres hagan tal cosa cuando estamos juntos, y el hombre: yo quiero estar con ustedes, está bien. Y repito, es una práctica que se da en el mundo de la inmundicia. Y es que hasta que se pronuncie peor, ¿verdad? Es que hasta eso le va. Es la peor forma de adorar. Entonces, ahora vamos a ver me estoy adelantando, pero después vamos a ver el nombre Pinhas. Pero aquí vemos a peor, empieza con P,
igual Pinjas. Pero esto parece referirse a otro orificio. Dice, verso 7, pero cuando Pinjas, o aquí ponen Pinjas, hijo de Elazar, nieto del Cohen Aharón, vean cómo en el verso anterior es similar a cuando, recuerdan, cuando muere Lázaro y el rico. El rico no sabemos cómo se llamaba. Lázaro, por más que fuere pobre y enfermo y todo lo demás, sabemos su nombre, y para la eternidad. Eleazar, en realidad. Eleazar. Vean, ese Lázaro se llamaba en realidad Eleazar. Aquí vemos que Pinjas era hijo de Eleazar. No el mismo Eleazar, por si algo, son tiempos diferentes. Pero vean que tiene el mismo nombre, porque representan al mismo hombre. Eleazar representa a Eliyahu. Entonces, pero cuando Pinjas, hijo de Elazar, nieto del Cohen Aharón, por si algo en hebreo no aparece nieto, lo que dice en hebreo dice, y vio Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aharón, el Cohen, y se levantó, Vayakam, mitoch haeida, en medio de la congregación, Vayikach Romach Beyadó, y tomó una lanza en su mano. Entonces dicen, en la historia que cuenta Yahushua, había un rico, había Elazar. Murieron, al rico se lo llevaron a enterrarlo. A Elazar lo recogieron y lo llevaron al paraíso, al seno de Abraham. Aquí vemos algo similar. Y un israelí, dice, mientras tanto resulta que un israelí llevó una midianí ante sus hermanos a la vista de Moshe. No menciona su nombre, no se le da ese honor. Pero cuando llega Pinjas, no se menciona no solo su nombre, se menciona el de su papá y el de su abuelo, para que vea el respeto. Entonces el otro era de Shimón, de donde salieron un montón de escribas impíos. Este de Leví, de Aharón, de donde saldrían los Kohanim. El nombre Pinjas, este sería el nombre Pinjas. Y abajo, ¿verdad? Sigue peor. Pinjas se traduce como boca de bronce. Boca de bronce. ¿Se acuerdan que vemos en Miqueas que Yahweh dice que haría a su rey, el rey de Jerusalén, como un cuerno de hierro y sus uñas como de bronce? Como los dos testigos, uno cuerno de hierro, el otro uñas de bronce, uno conectado con el hierro, Roma, el otro conectado con el bronce, Grecia. Pinjas se conecta con el bronce, con Grecia, con Eliyahu, testigo Eliyahu. Boca de bronce también, recuerden que el bronce es un metal que se conecta con el fuego, porque para hacerlo se necesita la mezcla de dos metales, la aleación de dos metales. Por eso es que cuando Yahweh le dijo a Moshe, hazte una serpiente de fuego, Moshe se hizo una serpiente de bronce, porque el bronce representa el fuego. Entonces, Pinjas, boca de bronce, se podría decir boca de fuego, como en Apocalipsis 11 dice que los dos testigos hablan y sale fuego de sus bocas. Bueno, no dice que hablan, dice que sale fuego de sus bocas. Y representa la prédica, aunque gente lo vea como dragón. Entonces, boca de bronce como boca de fuego, boca de la cual sale fuego, refiriéndose, repito, a Eliyahu. Vean cómo los dos empiezan con boca, que se podría decir, así como en este mundo están adorando al Señor con sus bocas, siguiendo doctrinas de demonios como excremento, pan inmundo. De hecho, recuerden que dijo Yahushua, no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale lo que contamina al hombre, porque la boca habla de lo que está en el corazón. Entonces, si mencionan nombres falsos, idolatran al Señor, entonces con sus bocas están contaminando, porque están yendo hacia el hueco, adorando doctrinas de demonios, pan inmundo, excremento. Entonces se debe hacer la rectificación y entra Eliyahu como Pinjas para purificar con el fuego a los de Grecia, del bronce, sus bocas, para purificar las bocas con el fuego a los que están en Grecia, siguiendo a Peor, el Señor. Sí, recuerdan que, de hecho, ahora que menciona eso, me acuerdo de otra cosa. Voy a mencionar primero lo suyo, lo que usted acaba de decir.
Or, ¿verdad? Quitamos la bet. Or, esto sería piel, pero es la pronunciación de luz, si pusiéramos una alef. En el caso de Lucifer, dice ser el ojo que todo lo ve, que es la Ain. Entonces sería como la luz del ojo que todo lo ve, la que va a ir a quemar. También, y bueno, es que dije va a ir a quemar porque estaba hablando de Beor, pero peor, la que se va a ir al hueco. Entonces, curiosamente, Or es piel, entonces sería el hueco de la piel. También se puede conectar con prepucio, Orla en ese caso, pero se puede conectar con prepucio. Estos, los que adoran al Señor del hueco, al peor, no han cortado el prepucio de sus bocas. Siguen idolatrando al enemigo, adorando al que no es, orando lo que no debían. El prepucio de sus bocas. Y también, ¿verdad? Es por descubrir su piel y mostrar el orificio, que terminaron adorando a peor. Ahora, en el caso de Pinhas, además de lo que ya había dicho, ¿verdad? Vendría siendo una boca, un predicador, un profeta, que viene como una mano de Yahweh, en el sentido de los dos testigos, en este caso sería derecha e izquierda, o para hacer las obras de Yahweh, después de haber caído, también conectado con el hijo de Nun, porque va a ser hijo espiritual del testigo como Moshe, descendiente de Nun. Después de haber caído, hará la separación alrededor del mundo, hará la separación y protegerá a los escogidos o a los muchos que sí sean justificados. Por si algo, la Samech y la Shin por sonido se pueden intercambiar, y en ese caso sería Nahash, que sería la boca de serpiente. Y también como el hecho de que estaba en la falsedad y Yahweh lo hace ir a la verdad. No, hay que decirlo, empieza con Pi y termina con un círculo. Esto sería Noach, pero con esta Yud se vería como él traerá reposo, o él reposará. Entonces también se podría ver como Pinhas o Eliyahu a través de su boca traerá reposo al mundo, al círculo de la tierra. Entonces, decía por acá, pero cuando Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aharón, vio, se levantó de en medio de la comunidad, empuñó una lanza, tomó una lanza en su mano, dice en hebreo, y entró en la tienda tras ese israelí. Vamos a ver el 8, dice, y vino Vayabou Ahar Ish Israel. En realidad dice, y vino tras el hombre de Israel. Entonces, o sea, mi punto es no necesariamente adentro, porque ahora había dicho que estaba enfrente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo podría estar adentro y al frente de todos. Está extraño eso, por ende puede ser que simplemente lo que está diciendo ahí, que fue hacia él, hacia donde él estaba, persiguió toda. Entonces dice, y vino tras el israelí y los atravesó a ambos, al israelí y a la mujer, por sus genitales, dice aquí. Así lo interpretan. La puntería fue tal que estaban los dos teniendo relaciones sexuales. Bueno, y es que también es posible que haya llegado hasta donde ellos, pero de todas maneras la puntería sería sorprendente, porque adoraban por el hombre tener relaciones sexuales con la mujer que exponía su ano a peor. La lanza pasó por el ano y por el pene del hombre al mismo tiempo, y vino tras el hombre israelí, el Jacubá, y atravesó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer. Dice aquí entonces dice, así se detuvo la plaga de los de Israel. Dice, él vio el incidente y se acordó de la ley que aplicaba. Dijo a Moshe, yo he recibido de ti. Qué interesante cómo aparece, no aparece aquí literal así, pero qué curioso, porque sería como Pinhas diciéndole a Moshe, usted me enseñó, o sea, por si se le olvidó, usted fue el que me enseñó la ley, no es como que usted no la sepa, es esta, yo me encargo. Entonces dice, yo he recibido de ti que uno que tiene relaciones con una mujer no yahudí, un celoso puede matarlo.
un celote en realidad, ¿verdad? Que se refiere a alguien que es muy celoso por la ley. Un celote puede matarlo. Recuerdan que entre los 12 discípulos había un celote. Ese celoso, ese discípulo celoso, sería una representación del Eliyahu por ese aspecto que se conecta con Pinhas. Ajá. O sea, el pueblo de hebreos practicantes y hasta ortodoxos, pero sentían que era parte de su derecho matar a los que se estaban poniendo en contra del pueblo. Dice después, Moshe le dijo a Pinhas: aquel que lee la carta, que sea el mensajero, dando a entender que aquel que sabía la ley podía ejecutarla. O sea, vaya y hágalo. Y así tomó una lanza en su mano, y etcétera, etcétera. Ahora, esto sí sería, porque sí vi esta palabra aquí donde dice el Hakubá, que se podría traducir como a la tienda, otra palabra para Ohel. Y después dice en el estómago, el Kabatá, en el estómago. La palabra Kabatá es parecida a Keibá, como Deuteronomio 18:3, donde aparece ahí estómago. Él la golpeó directamente, o más bien, él golpeó directamente al órgano sexual masculino de Zimri y al órgano femenino de ella. Dice, el que haya sido en su estómago parece irrelevante. Es un eufemismo que nos enseña que Pinhas penetró a Zimri en su órgano sexual y a Casbi en su órgano femenino. Y dice aquí, y todos vieron que no los mató sin causa. Muchos milagros se hicieron en honor a Pinhas después de esto. Y dice, la escritura menciona el lugar exacto por el cual entró la lanza para mostrarnos que muchos milagros serían hechos en honor a Pinhas. Al notar que fueron atravesados, se volvió claro que los que veían que Zimri estaba con Cosbi habían cometido un pecado capital y que Pinhas no había cometido un acto de asesinato. Y yo decía por acá entonces, y atravesó ambos, la israelí a la mujer por sus genitales, así se detuvo la plaga de los israelíes. Aquí dice, tomando los actos de nuestros patriarcas como antecedente y catalizador de vuestras propias acciones, de nuestras propias acciones, y emulando la heroica actitud de Pinhas, quien tomó su lanza en salvaguarda del honor de Yahweh, también tú debes asumir un compromiso inequívoco y concreto frente a la vida, aplicando tus fuerzas y energías, incluso hasta el autosacrificio en defensa de toda causa noble. En la plaga murieron 24,000. 24,000 murieron por la plaga. El número 24, ¿verdad?, se conecta con el tiempo en sí, las horas del día, y con los 24 ancianos que rodean el trono de Mashiach, como la hora. Y aquí 24,000 personas adorando al falso, o sea, con un juicio errado. Habían puesto ahí que habrían sido como 100, pero aquí está hablando de la plaga, porque hubo una plaga que soltó Yahweh con su ira que se detuvo cuando los colgaron. Pero después, o sea, están los que murieron de la plaga y los que murieron apedreados. Entonces murieron de la plaga 24,000. Aquí viene un capítulo de Miqueas 5. O sea, me refiero a los judíos cuando llegan a esta parte hacen un quiebre y leen Miqueas capítulo 5. No lo voy a leer, ¿verdad?, porque si no duramos aquí toda la vida. Ya está grabado de por sí, pero no me voy a leer el primero, ¿verdad? El remanente de Jacob, ¿verdad?, los pocos, en medio de muchos pueblos, será como rocío de Yahweh, como gotas de lluvia sobre el pasto, que no dependen de la voluntad del hombre, que no pueden esperarse del ser humano, refiriéndose a que no va a ser por humanos que vamos a ser salvados, va a ser por Yahweh. Bueno, ya habla ahí del remanente entre los pueblos, cosa que se conecta con lo que estamos leyendo aquí de cómo están adorando al peor en este momento. Y vean cómo eso vendría inmediatamente después de haber leído de capítulo anterior, el vencedor,
el 24, y ahora en este capítulo de Pinhas, Eliyahu. Pero vuelvo a Números. Dice el verso 10: y Yahweh le habló a Moshe diciendo: Pinhas, hijo de Eleazar y nieto del Cohen Aharón. Pinhas, hijo de Eleazar e hijo de Aharón, apaciguó mi ira contra los Israelim, al haber sido él quien entre los Israelim vindicó mi causa. Refiriéndose aquí con su heroica actitud cuando tomó su lanza para ajusticiar al israelí que cohabitaba con la midianita en actitud desafiante contra Moshe. También verá cómo en cierta forma esto fue en defensa de Moshe, quien representaba a Elohim. Pinhas, hijo de Eleazar e hijo de Aharón el Cohen, apaciguó mi ira contra los israelíes al haber sido él quien entre los israelíes vindicó mi causa, evitando que yo en mi celo los extermine a los israelíes. O sea, por decirlo así, si Pinhas no hace eso, Yahweh los mata a todos. Pinhas, al actuar de esa manera celosa, detuvo a Yahweh porque dijo: bueno, hay alguien que sí le importa, hay algo que sí tiene el celo por mí, tal vez ellos aprendan. Entonces, por el celo de él, y ahí mucha gente había dicho: uy, qué bárbaro mató, qué bárbaro. Pero esa muerte detuvo la muerte de cientos de miles. Entonces, por matar a ese Zimri, un montón de gente no murió porque la ira de Yahweh se detuvo. Dice entonces: evitando que yo en mi celo los extermine a los israelíes. Es el verso 11 al final. Y no completé o no exterminé a los hijos de Israel en mi celo. En mi celo. Como diciendo, porque él usó su celo y yo no terminé de usar el mío. Porque si hubiera sido el mío, nadie queda. Y eso es clave y se conecta con lo de Miqueas, lo del remanente. Porque eso sería como decir: si fuera por mi celo, todos los muchos mueren. Pero es por, se podría decir, el celo de Eliyahu, que viene Yahweh y justifica a los muchos, por él estar dispuesto a morir también. Entonces dice: por eso dile que le otorgo mi pacto de paz. En el 12, Lakein, por cierto, Eimor, dile, Hineini, he aquí, notein lo et briti shalom, le doy a él mi pacto, paz. Le doy a él mi pacto, paz. Le está dando shalom, como se podría decir, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Está diciendo: vamos a estar siempre usted y yo bien, y así usted va a poder traer paz entre el pueblo y yo. Al él ser el sacerdote, iba a traer la paz entre el pueblo y Yahweh, como lo había hecho en ese momento, ¿verdad? Porque al matar a Zimri, detuvo la mano de Yahweh en contra del pueblo. Entonces dijo: ese es el sacerdote que necesito. Necesito un sacerdote que actúe para traer la calma de la ira, para traer el perdón de pecados en este caso. Entonces lo pone como sacerdote, y eso es importante también, porque la gente se imagina al sacerdote como ahí es un sacerdote con lanza y listo a matar al que se ponga en contra de Yahweh. ¿Qué es sacerdote? Entonces Yahweh lo pone como el sacerdote eterno, pero es descendiente de Leví, por eso es el sacerdote eterno en la tierra, y Yahushua es el sacerdote eterno en el cielo, según el orden de Melquisedec. Ahora él viene como Eliyahu, acepta a Yahushua y se vuelve sacerdote según el orden de Melquisedec, para ser el sacerdote del último. Yahushua como sumo sacerdote, el último como rey, Eliyahu como sacerdote a su lado. Aquí un comentario dice: le otorgo mi pacto de paz. La letra Vav de Shalom está entrecortada, y en vez de Shalom la tradición entiende que puede leerse Shalem, pleno, y así la frase significaría: le entrego mi pacto como regalo pleno y absoluto, o sea, para siempre. También qué particular, porque le regala el pacto de Shalem o de Shalom,
Shalem se conecta con Jerusalén, right? ¿Verdad? Entonces Shalom se conecta también, Shalem, con algo completo, un pago. Cuando se paga algo ya está todo completo. Y por ende se conecta con los sacrificios Shelamim, que era cuando ya la persona estaba bien con Yahweh, digamos, hacía el sacrificio para Hasham y el sacrificio Hatat, ya no tenía pecado, entonces podía dar un sacrificio Shelamim, que era en paz. Yahushua murió como sacrificio Hatat, el último muere como sacrificio Hasham, Eliyahu muere como sacrificio Shelamim. Porque una vez que ya muere el primero y el último, ya se hizo expiación, entonces ahora lo que falta es el Shelamim. Y por eso Eliyahu viene a morir como un tercero. ¿Está claro? Entonces vean qué particular, porque se le dio el pacto del Shalom, o sea, es el que muere para confirmar el pacto de Shalom, o sea, como sacrificio Shelamim. Curiosamente, en Yom Kippur, el carnero viene siendo ese sacrificio, porque era después de que ya se había matado el becerro y el macho cabrío, se había mezclado su sangre para expiación de los sacerdotes y del pueblo, entonces se traía el carnero como Shelamim. Entonces el pacto de Shalom ahí es clave que sea con Pinjas. Dice aquí, porque las tribus lo estaban humillando diciendo, ¿viste a este hijo? Él era hijo de Puti, por si algo. Este hijo de Puti, ¿viste a este hijo de Puti? Aquí pone, Puti es la forma corta de Putiel, uno de los nombres de Jetro, y hace alusión a el que engorda, engordador. Sí, sería como haciendo alusión al sacerdocio de Melquisedec, que sería eterno. Al decirle que le está dando eterno a Pinjas, es como diciendo que el anterior no era eterno también, en cierta forma. ¿Viste lo que hizo este hijo de Puti? En un segundo, más bien quien el padre de su madre. Así es que esto se debe a que él era hijo a través de otra de las hijas o sea, era sobrino de Moshe, porque era hijo de una de las hermanas de Séfora, hija de Jetro, por eso lo llamaban hijo de Puti, porque Putiel era Jetro. Entonces, en vez de darle el honor de la tribu de Israel, lo llamaban con el nombre de Midianita. Entonces vean también cómo este hombre Zimri trajo a la Midianita, y Pinjas, un hijo de una Midianita, va y trae juicio. Lo veían a Pinjas como menos, lo llamaban hijo de Puti, y sí que suena perfecto, ¿sí? No, pero es cierto, lo llamaban así. Y por otro lado estaba Zimri, que lo veían como el gran líder, el gran príncipe. Entonces, dice aquí, el padre de su madre engordaba becerros para idolatría, pero se atrevió a matar a un príncipe de Israel. Es por esto que la escritura viene y nos da la genealogía hasta Aarón. Entonces ellos lo llamaban hijo de Jetro y abuelo llama hijo de Aarón. Dice, los miembros de las otras tribus se burlaban de Pinjas y señalaban el hecho de que su abuelo Jetro había tenido un pasado idólatra. Entonces después dice, cuando él celosamente se vengó por mí. Esto significa cuando se vengó de aquello que debía ser vengado por mí. Cuando expresó su ira con aquello de lo cual yo debía estar enojado. Y aquí menciona cada vez que aparece la palabra Kiná, que es el celo, se refiere a venir a darle el pago, a darle lo que se merecen los impíos, la venganza de algo. Y con respecto al pago, o más bien el pacto de paz, dice que sea para él como un pacto de paz. Dice el verso, se podría entender como: he aquí le doy mi pacto, paz. Pero si este verso significase eso, que la paz era el contenido del pacto, hubiese dicho nada más
he aquí le doy a él le doy a él pacto, paz. El hecho de que dice mi pacto, dice hace que la paz no pueda ser el contenido del pacto. Por lo tanto, se explica como pacto de paz. Entonces significa, he aquí le doy mi pacto del sacerdocio como una expresión de buena voluntad. O sea, le doy el pacto del sacerdocio, el que sea el sacerdote, para que vea que estamos en paz, que no hay ningún problema, que acaba de dar la paz al pueblo y que yo no lo voy a nunca castigar por eso que hizo. Porque también, ¿verdad? No me imagino al enemigo diciéndole, ay, ahora vea lo que le va a tocar a usted, mató un príncipe, usted es hijo de... Y en este caso, ¿verdad? Sí, el último viene celoso, por ende se conecta con eso, pero como he mencionado, por el Pinjas se conecta con Eliyahu y también es celoso. ¿Recuerdan cuando los dos discípulos llegaron donde Yahushua y le dijeron, no le quieren dar comida a Yahushua, quiere que hagamos descender fuego del cielo y los quememos, como hizo Eliyahu? Y Yahushua les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque él venía a traer la misericordia, ellos querían traer venganza, juicio, como la de Eliyahu, como la de Pinjas, como la del fin de los tiempos. Ese, ¿verdad? Por eso dile que le otorgo mi pacto de paz, o mi pacto, paz, que implica para él sus descendientes, para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio en mérito a haber vindicado a su Elohim y haber hecho expiación para los israelíes. Voy a leer lo del 13, que será para él y para su semilla después de él pacto del sacerdocio eterno, por el hecho de que tuvo celo por su poderoso y cubrió, vean qué poderoso, y cubrió a los hijos de Israel. Lo estoy diciendo así porque ese es el verbo, Vaikapeir al Benei Israel, y cubrió a los hijos de Israel. Kapeir, de Kippur, expiación, hizo expiación por los hijos de Israel, o sea, cubrió los pecados, hizo que yo ya no viera los pecados del pueblo. Cuando hizo eso, yo dejé de ver los pecados del pueblo, como el que cubre los pecados, por eso de Kippur, Kapeir. Y se conecta con Yom Kippur, cuando muere el testigo Eliyahu, para hacer Kapeir. ¿Está claro? Entonces aparece la palabra de Kippur, el mismo verbo, conectado con Pinjas, cuando aparece Pinjas, que se conecta con Eliyahu, el delfín que muere en Yom Kippur. Entonces al puro principio de Eliyahu aparece Kippur, al puro final de Eliyahu muere en Kippur. Decía por acá, con su heroico acto, y voy un momento a, bueno, no, con su heroico acto fue que hizo esto, ¿verdad? Claramente. Antes de este incidente, el Cohen le fue conferido, o más bien la Kejuná le fue conferida solo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, y también por carácter hereditario a los hijos de ellos que nacieran después de su consagración como Kohanim. Pinjas había nacido antes y por eso había quedado excluido, pero en mérito a su actitud también a él y a sus descendientes se les confirió el honor. Todo acto de bien siempre encuentra eco. Entonces, por decirlo así, ya había sido dado y aquí se incluyó a él por ese honor. O sea, mi punto es, por ejemplo, Koraj, ahí si hubiese estado, hubiese visto un ejemplo, hubiese dicho, uy, si yo me hubiera quedado calmadito, tal vez me hubieran dado el honor después. Pero él lo había dado ya por perdido, como si ya una vez que se lo dieron a Aarón, nadie más podía entrar. Entonces aquí Pinjas es un ejemplo de fidelidad, paciencia, celo y recompensa en cualquier parte del tiempo, sin importar si ya pasó algo, Yahweh puede hacerlo todo nuevo. También es como dando a entender en el sentido de la letra, como que pasó lo de Aarón y ahora sigue lo de Pinjas, como cuando pasa el sacerdocio de Elí y sigue el de Samuel, representando que pasa el levita y entra el sacerdocio de Melquisedec, como cuando salió Caifás y entró Yahushua. Igual que, ¿verdad? Como lo vil del mundo, veían a Pinjas como menos, como gentil, porque era hijo de descendiente de Midian. Lo veían como gentil, igual que van a ver a Eliyahu como gentil, al testigo como Moshe como gentil. Vean otro ejemplo perfecto, no solo de Moshe, sino de Eliyahu también. Lo veían como gentil aún en medio del pueblo, lo veían como menos, Yahweh escoge lo vil del mundo. Al príncipe fue el que terminó adorando a Baal peor. El que era menos terminó convirtiéndose en el Cohen.
viendo que lo que ve el hombre es completamente diferente a lo que ve Yahweh. Que también es como, ¿verdad? Había muerto a Aarón, Yahweh hace que Moshe no pueda hablar en ese momento, entonces sale a la luz Pinjas como para tomar ese lugar de Aarón, a pesar de que Eleazar lo había tomado antes, ¿verdad? Por si algo. Pero mi punto es por la importancia de este momento y lo que representa Pinjas. Buen punto, ¿verdad? Debieron haber hecho algo, debieron actuar como Pinjas. Y Pinjas, ay, mis primillos no saben. Como lo que dijo de él, que lee la carta, que sea el mensajero, que la lleve. Entonces, el que sabe la ley, que la cumpla, ¿verdad? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Eso de expiación me parece muy poderoso. Haber hecho expiación por los Israelim. Vaikapeir al Benei Israel, se conecta con Kippur, donde muere el Eliyahu como Shelamim. Se le da el pacto de Shalem y hace Kapeir, porque va a ser sacrificado como Shelamim en Yom Kippur. Pacto de paz, sacrificio de paz, día de expiación. Dice después el 14: el israelí que murió con la midianita fue Zimri, hijo de Salú. Salú, ¿verdad? Selah es también piedra, entonces se puede conectar con, se podría ver como mi piedra, pero también se ve como pesado, por el hecho de que se usan piedras para pesar. Salú como pesado viene de Salah, que se traduce como dejar de lado. O sea, también se traduce como pesar en una balanza, ¿verdad? Pero aparte de eso, que eso es juicio, eso es positivo, en lo negativo se toma como poner de lado o burlarse de o tomar algo por sentado. Y lo de dejar de lado me imagino que es porque la balanza tiene dos lados, ¿verdad? Poner la pesa de un lado. Entonces también se toma como cuando alguien se deja de lado. En este caso dejaron la ley de Yahweh de lado. Zimri dejó la ley, el mandamiento de Yahweh, dejó la fidelidad y todo de lado. Salah, para irse a estar con esa mujer midianita. Y Zimri, Zain Mem Reish Yud, que viene de Zamar y significa mi música. Esto es poderosísimo. Voy a leer los dos versos y después explico. Dice: el israelí que murió con la midianí fue Zimri, fue mi música, hijo de Salú, el que deja de lado, jefe por línea paterna de un clan de Shimón. Entonces no era el líder de todos los de Shimón, era de uno de los de Shimón, de los líderes principales de Shimón. Los Shimonim, o los Shimonitas, se dividían en 5 ramas familiares. Entonces él era líder de uno de esos 5. Dice: y la mujer midianí que murió era Casbi, hija de Tzur, jefe por línea paterna de un clan en Midian. En un clan de Midian, o sea, era una princesa, como dije. Y había 5 clanes, y Tzur era el jefe de uno de ellos. Se dice que los otros clanes le pidieron a este ser el líder de todos ellos. Entonces por eso es que se dice que ella era de mayor nivel que él, Zimri, porque él era de uno de 5 y ella era del líder de los 5 en su clan. Ahora vean que Zimri significa mi música y Tzur una roca, y lo encontramos en Ezequiel 28. Vean qué particular lo que vemos en Ezequiel 28 cuando habla al rey de Tzur, que sería el nombre del papá de ella. Entonces representan al mismo, no es el mismo, representan al mismo. En Ezequiel 28 dice en el 12: hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tzur y dile: así ha dicho Yahweh el soberano, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Oigan, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando crearon a Lucifer, le crearon instrumentos. Se cree que estaban en su propio cuerpo. Por ejemplo, ahora nosotros se puede decir que tenemos instrumentos en el cuerpo porque tenemos la voz y podemos hacer casi que todo sonido.
Alguien bien artista puede hacer todos los sonidos habidos y por haber con solo la voz. Además tenemos las palmas, ¿verdad? Entonces puede decir que tenemos partes del cuerpo que podemos usar como instrumentos, pero en este caso usa tamboriles y flautas, como si en su cuerpo había instrumentos. Él es un instrumento. Tanto así que los que adoran a Satanás para ser famosos en la música lo ven como el espíritu de la música. Literalmente lo ven como el espíritu de la música. Hace poquito metieron a los bueno, como les digo, NWA, que es un grupo de hip hop, le voy a decir entero, pero mejor no. NWA, un grupo de hip hop que lo acaban de meter en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Rock and Roll, un grupo de rap. Lo meten y él está hablando y dice, como explicando por qué los están metiendo ahí, por qué son lo mismo. Dice, es que el espíritu que está, o sea, como diciendo, el espíritu que está en el rock and roll es el mismo espíritu que ellos siguen, es un mismo espíritu el que todos siguen, el espíritu de la música. Y dicen, y todo esto empezó desde, no lo dice así, pero dice desde el blues. Sí dice eso, desde el blues, refiriéndose lo más seguro a Robert Johnson, que fue el que tiene la fama de que vendió el alma en donde se da un cruce de calles, y después de eso se convirtió en el mejor guitarrista y para la historia quedó como el que inventó el rock, básicamente. Y después de él un montón de gente vendió el alma. Entonces él fue como el pionero en eso. Entonces el mismo Dr. Dre está diciendo que la música es un espíritu que los llena a ellos que han vendido el alma, como Robert Johnson. Uno de esos rockeros satánicos que sabe lo que es, en una entrevista llega y dice, es que la música, porque mencionando cómo pueden controlar la mente de la gente a través de la música, había un hombre que era neurólogo y no sé qué otros títulos tenía, que sabía cómo funciona el cerebro del ser humano y la mente y todo lo demás, y él dijo, yo no puedo hacer con años de trabajo en una mente humana lo que puede hacer una canción en un minuto, con respecto a cómo puede cambiar una persona. Incluso, ¿cuál fue el cantante? Espero recordarme ahorita, un cantante que dijo que él buscaba cambiar la genética a través de su música, a través de la frecuencia musical. Él buscaba cambiar la genética de las personas. Y decía, y eso es una prueba que se puede dar porque todo el mundo ha escuchado alguna canción que se le ponen de punta los pelos, ¿verdad? Y eso es algo que está mostrando que hay un cambio en el físico a través del sonido que está entrando. Entonces, uno de esos se atrevió a decir, la música trabaja de maneras misteriosas, que es algo que normalmente dicen en vez de música, pero con Dios. Dios trabaja de formas misteriosas. Entonces este hombre dijo lo mismo, pero con música, como diciendo que la música es Dios, ¿verdad? Dios es Zeus, entonces sí lo digo así. Entonces para ellos la música es espíritu que los inspira para hacer lo que hacen y controlar a todo el mundo con lo que cantan. Vendría siendo Lucifer, porque Lucifer fue creado para traer alabanza a Yahweh a través de la música. Por eso se aprovecha de la música para engañar al mundo y hacer que lo adoren a él. ¿Está claro todo eso? Lo vemos en Ezequiel 28. Cuando lo hicieron a él, le hicieron sus instrumentos de una vez, porque se encarga de eso, ese es su trabajo y es el mejor en el sentido de ángel y todo eso, en hacer eso. Porque recuerden que los ángeles, si un ángel es para el agua, solo sabe de agua, pero sabe todo de agua. Uno trabaja en tierra, se encarga de la tierra y sabe todo con respecto al polvo, pero no sabe nada del agua. Se le pregunta qué está compuesta el agua, no sé. ¿Verdad? Ese sería el caso con Lucifer. Estaría compuesto o hecho para hacer música, sonido, y por eso tanto así que hay unos que lo adoran, que dicen que el nombre de Lucifer en realidad es una canción. Según Aaron Donahue, él dice que el nombre verdadero de Lucifer es una canción que tiene 72 tonos, como los 72 demonios de Goetia. Entonces dicen que el nombre de Lucifer es una canción, dicen que él es el espíritu de la música. Vemos en Ezequiel que cuando él fue creado con instrumentos para traer adoración a través de la música. Y estamos viendo aquí que Zimri es mi música y tiene relaciones sexuales con Cosby, hija de Tsur, Tiro. O sea,
este hombre, a través de su música, o haciendo música para Lucifer, conectándose con Lucifer, la música de Lucifer. Y vemos ahí una conexión clarísima de Satanás con música, representado por Cosby, uniéndose con Zimri. Buen punto, ¿verdad? Además de música, además de instrumentos para hacer música, tiene piedras preciosas que representan riquezas, porque es Gad, el dios de la fortuna. Buen punto. Entonces, ¿de qué se encarga ese malaj desde el principio? De las riquezas de este mundo. Por eso le dijo a Yahushua: si te inclinas ante mí, te puedo dar todas las riquezas, porque a mí fueron dadas y se las doy a quien quiera. Y también de la música, porque ahí le hicieron instrumentos. Y por eso se ha encargado de engañar al mundo entero con la música. Cosby significa mi mentira, que representaría la gran ramera que enseña del falso Mesías, la mentira. Y era hija de Zur, que representa a Satanás, el padre de la mentira. O sea, es que por todo lado representa a Satanás, porque era el padre de la mentira y porque era llamado Zur, que se conecta con música. Curiosamente ella se mete con Zimri, que significa la música de él. No voy a decir mi música porque yo también hago música, ¿no? Entonces, muy poderoso esto aquí. El israelí que murió con la Midianí, Midiam significa lucha. Entonces, el israelí que murió en la lucha, por la lucha, fue mi música, hijo del que es puesto al lado, o puesto de lado. En este caso, más bien, recuerdan, eso era por el verbo salá, pero salú se podría ver como pesado. Entonces, la música es pesada, no rock pesado, sino pesado en una balanza, como para ver si es buena música o mala música. Jefe por línea paterna del clan Shimon. ¿Qué significa Shimon? El que escucha mi música. Zimri, hijo de Shimon, la música del que escucha. Vean cómo, y esto puede ser no lo está diciendo literal, pero con los nombres me parece que sí, cómo la música puede llevar a una persona a la idolatría. Cómo la música que una persona escuche, Zimri, Shimon, puede llevar al hombre a adorar a Satán, Zur, y a la mentira, Cosby. ¿Está claro todo eso? Entonces hay que tener cuidado con la música que uno escucha y más con la que canta. Dice después: y la mujer midianí que murió era Cosby, mi mentira. Vean como Zimri, Cosby, ambos con yud al final, de mí, de posesión, del enemigo. Su música y su mentira. Su música se unió a su mentira y engañó a un montón de gente. Murieron 24,000 y más los que murieron apedreados. Así, buen punto también como vemos David, músico. Entonces vemos que la música no es mala por sí sola, es ese ángel que la utiliza porque sabe cómo usarla para hacerle daño al hombre. Porque David era músico y lo que hacía era más bien alejar el espíritu de Saúl, el espíritu malo, ¿verdad?, de Saúl, lo alejaba con su música. Entonces vemos cómo la música sirve para guerra espiritual, tanto del enemigo contra nosotros como nosotros contra el enemigo. Buen punto, ¿verdad? Porque el testigo como Moshe quita a Lucifer y lo suplanta. Por eso representa a Jacob, que significa suplantador. Va a suplantar al poderoso de este mundo y por ende se va a encargar de lo que Satanás se ha encargado. Imagínense a partir de ese momento solo oír música buena. Y no me refiero, porque hay mucha música que suena bien pero hace daño. Imagínense en ese tiempo que toda la música suene bien y ayude a la persona a ser mejor persona, en todo aspecto. Hasta que, o sea, en ese cambio genético que hablamos, para bien. Por las frecuencias. ¿Qué es lo primero que hacen los 144,000 cuando son reunidos? Cantan una canción, la canción de Moshe y del Cordero. Buen punto. Quién sabe qué va a provocar esa canción también en la realidad. Entonces decía: la mujer midianí que murió era mi mentira, hija de la roca. Dice: jefe por línea paterna de un clan de Midian. Y entonces Yahweh le habló a Moshe diciendo: hostiga a los midianim y extermínalos. Ahora, es sobre que vuelva a lo mismo, pero es que sí me pareció muy sorprendente esos nombres ahí. Y volviendo a lo de Valpeor, y de verdad, sí, en este caso sí sería lo de rock pesado, porque en el rock pesado
se ha dado mucho, o se daba mucho, yo creo que ya no es tanto como antes, porque antes ¿verdad? Un montón de gente oía esa cuestión. Hoy en día otros géneros están en las mismas, por si algo, pero en ese rock eran muy obvios de que adoraban a Satán, eran muy claros de la adoración y todo eso. Y adorar a la muerte, ¿verdad? Es muy común adorar a la muerte, todos usan calaveras y todo eso, y eso es lo que adoraban en Baal Peor. O al adorar a Baal Peor están adorando a la muerte, a los muertos. Y hablan de música, la música de Lucifer los llevó a la idolatría de la muerte. Y por eso tuvo que salir Pinhas con su lanza y detenerlo, que se quedara callado, la música, el sonido. Entonces, ¿cómo se hizo el famoso los cachos, saca así con la mano? ¿Rock? ajá, ¿Qué pasó? buen punto, sí, ¿verdad? En el rock empezaron a hacer los cachos con la mano y después todo el mundo haciéndolo en cualquier, ahora, de tanto así que lo incluyeron entre las señales, el lenguaje de señas, como te amo. Entonces, la mujer midianita que murió era Cosbi, hija de Tzur, jefe por línea paterna de un clan de Midian. Entonces Yahweh le habló a Moshe diciendo, hostiga a los Midianim y extermínalos. Hostiga a los Midianim y extermínalos. Aquí le está diciendo, agárrelos de enemigos, agárrelos por las malas. Bueno, aquí por un lado dice, ¿verdad?, que la razón por la que aquí, después de no haber dicho quién era el israelita que hizo el pecado, ahora sí menciona su genealogía, pero lo hace después de mencionar a Pinhas para mostrar el contraste. Ya que era Zimri, hijo de una de las 5 casas de Shimón, líder de una de esas 5 casas. Dice, los ancestros de Zimri son mencionados después de Pinhas haber tomado venganza para informarnos de la alabanza de Pinhas, que a pesar de que éste mató a un príncipe, o a pesar de que al que mató era un príncipe, Pinhas no se detuvo de vengar el pecado en contra del nombre de Yahweh. Por eso el verso nos informa quién fue al que mató, para darse cuenta uno que era un príncipe, era importante, no era cualquier persona, y aún así se atrevió a hacerlo. Y el nombre de la mujer se hace para informarnos de el nivel al que había llegado el odio de los midianitas hacia Israel, ya que habían enviado a la hija de un rey a actuar como prostituta para poder hacer a Israel pecar. Y aquí con respecto a esto que dice hostiga, es una orden, es una expresión de acción continua a través del presente, o sea, mientras existan son enemigos. Es necesario tratarlos como enemigos. Y dice hostiga, aquí donde dice hostiga es tzaror, dando la orden hostiga, tzaror, que son las mismas letras. Si quitamos una reish, la última, nos quedan las letras de tzor, que es el papá de Cosbi. Entonces el nombre del papá de esa mujer midianita también se utiliza en este caso para hostígalos, como por decir así, porque de ella vino el hostigamiento hacia Israel, ahora hostíguelos usted a ellos. Además de que ellos habían hostigado al pueblo de todas maneras, ¿verdad? No es solo por ella. Entonces dice, hostígalos a los midianitas y extermínalos. Entonces dice, tzaror et hamidianim vejikitem, y golpéalos a ellos, otam. Pues ellos los hostigaron a ustedes cuando conspiraron contra ustedes, al culto idólatra a Baal Peor. Cuando conspiraron contra ustedes con el culto idólatra a Baal Peor, y respecto del asunto de Casbi, hija del príncipe de Midian, hermana de ellos, que fue muerta en el día de la plaga que tuvo lugar a causa de Baal Peor. Dice, porque ellos hostigaron a ustedes y conspiraron en contra de ustedes por la palabra de, o más bien en el asunto de Peor, y por la cuestión de Casbi, hija del príncipe de Midian, hermana de ellos, en el día de la plaga por el asunto de Peor. Y ponen acá, hostiga a los midianitas. Si bien Baal Peor era un ídolo moabita, fueron los midianim los que planearon utilizarlo como objeto de idolatría.
para los israelitas a fin de pervertirlos. Y si bien Moab hostilizó a Israel antes que Midian, como lo vemos en Números 22, 3 y 4, y si bien fueron los moabitas antes que los midianitas, las moabitas antes que las midianitas las que sedujeron a los israelíes, no obstante Yahweh evitó destruir al pueblo de Moab, porque de él derivaría Ruth, matriarca de la dinastía real del pueblo de Israel, como tal matriarca de Mashiach. Entonces dijo esto de Midian, pero no lo dijo de Moab, porque de Moab iba a venir Ruth. Entonces habrían visto a Ruth como enemiga, o habrían matado al papá de Ruth antes de que viniese. ¿Sí me explico? Como Ruth iba a venir de Moab, Yahweh no puso esta orden en contra de Moab, la puso solo en contra de Midian, además de que fue midianita la mujer con la que cometió el pecado Zimri. Entonces por eso, porque ellos se llegaron al nivel de mandar a la hija del príncipe para cometer ese pecado y hacer que el pueblo pecara, por eso quedó Midian como peor, y por eso dijo que hostigara a Midian, pero no lo dice de Moab. O sea, Midian llegó a ser peor que Moab, por eso le tocó esto. Y además de eso, de Moab vendría Ruth, por eso Yahweh no dijo eso con respecto a Moab. ¿Está claro? Y ahí termina ese capítulo.